Para poder emprender hay que aprender, pero también hay que prenderse. Haz clic, conéctate con nosotros y conoce lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Esto es Emprendidísimo. Patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial. ¿Qué tal, emprendedores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un jueves más en donde vamos a platicar de mucho emprendimiento. Vamos a platicar de algo que tenemos muy poquito en este programa de lectura, pero que nos va a llenar muchísimo de emoción y ya se van a dar cuenta de la invitada que tenemos el día de hoy, porque sí, otro día, otro jueves más de mujeres, pero antes de empezar y presentarles a nuestra invitada, Analí, ¿cómo estás? Bienvenida. Hello, muchas gracias, Alo, muy contenta, emocionada, como bien dices, de todos nuestros programas, y en este específico me da muchísima emoción porque es la primera vez en el programa que vamos a tener y que tenemos en cabina aquí al ladito a una atleta de altísimo rendimiento y que nos va a platicar también toda su vida alrededor del deporte, pero también las nuevas facetas que ha atravesado en la vida, ¿no? Pero no me voy a meter más, no voy a spoilear, primero le quiero dar la bienvenida a Wendy Aguilar. Bienvenida, Wendy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy contenta, un honor poder ser la pionera en este programa con un título, bueno, con una atleta olímpica, porque la verdad es que después de 28 años yo participé en Atlanta 96. Wow. Y la verdad es que, fíjate que fue una cosa increíble porque el año pasado, que fueron los Juegos Olímpicos, hacía 28 años que México no se presentaba por equipos y mi equipo fue el pionero en presentarse por equipos. Entonces, y yo haber publicado a semanas de Juegos Olímpicos este libro y esta historia, pues me abrió muchísimo más, abrirme la oportunidad de que conociera mejor la disciplina, se diera a conocer de nuevo y pues yo lanzar esta historia, ¿no? Entonces fue como un ganar-ganar, aunque tengo que confesarles que al principio cuando yo empecé con este proyecto de libro, pues uno de mis temas era que México no había tenido ninguna participación por equipos en natación artística. Y ese era como mi gancho, ¿no? El único equipo de nado sincronizado que había participado. Y de repente mi hija, unos meses antes, como en noviembre del 2023, que le encanta, es así como youtuber, le encanta ver Instagram y todo, me dice, mamá, si no te apuras con el libro, ya te tumbaron tu argumento, porque México clasificó. Entonces se circuló por redes sociales nuestro equipo y el equipo clasificado. Wow. Entonces, cuando lo veo, la verdad, dije, ¡chin! ya me ganó, ¿no? Ya me ganaron. Y ya sabes, tu voz acá diciéndote, no puede ser, ¿para qué te tardaste tanto en el libro? Y después la otra voz que te dice, no, hombre, Wendy, es una súper oportunidad. Es un momento. Porque México está por segunda ocasión y van a hacer referencia a tu equipo. Claro. ¿Quién fue el primero? Entonces esto te va a abrir las puertas, ¿para qué? Para promocionar mucho mejor tu libro. Claro. Entonces, pues sí fue como, ahora sí que anillo al dedo, literal, y más con una consolidación en todos los sentidos, de haber vivido una experiencia tan grande y que yo creo que en su momento no la visualicé. Ya. Creo que después de haber escrito el libro y después de hacer las presentaciones y de empezar a hacer, por ejemplo, hacía un análisis de que en esa época éramos 10,300 atletas en el 96 Wow, okay. a nivel mundial, ¿no? Y mexicanos éramos 104. De esos 104, 27 eran mujeres. De esas 27 mujeres, 10 eran de mi equipo. El 24, fueron en total 10,500 atletas a nivel mundial y fueron 109 atletas mexicanos. Entonces, la verdad es que las probabilidades de ir es sí, claro, son nada. Muy pocas. Es más, tienes más probabilidad de ganarte la lotería que de ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que además cuando yo me retiro, no coincido con otro olímpico, fíjate. Ahora que regreso el año pasado nuevamente con la propuesta del libro y conectar otra vez con olímpicos, pues ahí es donde me doy cuenta que sí somos como casos de minorías, ¿no? Y de esas minorías, pues te encuentras con gente muy realizada, te encuentras con personas que se quedaron enojadas porque algo vivieron, o te encuentras con alguien que se quedó pues en el podium, ¿no? Sí, total. Entonces creo que a mí me sirvió como una lección de que tienes que trascender lo grande que puedas llegar y que, siendo un poco irónico el asunto, pero tú podrías pensar que yo iba en el mejor momento y yo te puedo decir que meses antes de Juegos Olímpicos estaba destrozada. Ay, ¿cómo? Dios mío. Entonces,
de aquí toda la historia, porque creemos que a veces llegar como que al máximo, vas a llegar con todas las variables a tu favor y resulta que no siempre, ¿no? En muchos casos que me ha tocado conocer otras historias de atletas, pues viven circunstancias externas que no te hacen, bueno, que es como una dualidad, ¿no? En el sentido de que llegas a lo máximo y por otro lado tú estás destrozado, ¿no? Y que dices, bueno, ¿cuál es el valor real que tiene llegar a una competición tan importante? Y es justo recorrerte a ti mismo y volver al principio. O sea, al principio me refiero, ¿qué era lo que me movía? Venir a bailar en el agua, ¿no? Y es rescatarte tú antes que ver todo lo externo que pueda haber, porque mi preocupación era la posibilidad de que no iba a nadar en la rutina. Entonces, no nadar la rutina era, no voy a salir en la tele, no voy a salir en el periódico, o sea, ¿qué van a pensar? ¿No? Y siempre estás como en el foco de lo externo. De hecho, de ahí desarrollé un curso acerca del ego. Órale. ¿No? Que tiene que ver de que, ¿cuál es tu búsqueda real para llegar a un logro, no? Quiero este puesto, bueno, ¿para qué quieres este puesto? Ser el CEO, ¿para qué lo quieres? Para hacerte más famoso, ganar más dinero y demostrarle a quién qué. O quieres impactar mucho mejor a la gente que te rodea, quieres hacer un proyecto que te enriquezca, quieres crecer a la gente que está a tu alrededor, cambia totalmente la perspectiva. Y eso fue lo que me ayudó muchísimo a encontrarme en ese momento tan vulnerable, grandioso a ojos hacia afuera, y que tuve que rescatarme desde mi interior y decir, yo valgo mucho más que una competencia o un resultado, sino toda la trayectoria que me trajo hasta aquí. Y la posibilidad de nadar o no nadar dependía de la entrenadora. Y esa yo ya no podía como discutirla de algún modo. Claro. Tenía que defender lo que me tocaba. Y un poco por eso cuento la historia, ¿no? Me encanta. Y uno de los puntos que descubrí es que a través de mis debilidades aprendí a hacerlas una fortaleza y esas fueron las que me llevaron hasta donde llegué, ¿no? Y eso es lo que te lleva a la vida. Justo esta oportunidad, ¿no? Que me contaban de crear este espacio para emprendedores, pues a través de un conflicto o un problema que fue la pandemia, pues resurgió un nuevo proyecto que venía a trascender otras cosas. Entonces, dentro de te diré, las miserias humanas, por decirlo de alguna forma, pues descubrimos toda esa grandeza que tenemos como personas. Wow. Qué importante todo lo que dices, Wendy. Empezamos rudos. Sí. Empezamos rudos este programa. Pero muy interesante. Pero, sí, muy interesante y muy real. Creo que, digo, partiendo un poquito el espacio, me gustaría primero empezar justo como con tu vida de atleta. Creo que... no sé, digo, no soy experta en la parte de los olímpicos, ni en la parte del rendimiento y demás, pero creo que a raíz de todo lo que sucedió con Simone Biles, me parece, de gimnasia hace unos años, en donde ella abrió el tema de la mentalidad, el tema de que se sentía presionada, el tema de lo importante que es la parte emocional al momento de competir. Empezaron, ¿no? A partir de ahí siento como que más normalizado el que pudieran estar abriendo y estar contando algo que es completamente normal y que vive más allá de lo que nosotros como espectadores podemos imaginarnos, ¿no? Ahorita tú nos dices que todos podríamos estar atrás de la tele pensando que era tu mejor momento y que tú genuinamente estabas pasándola mal y que estabas destrozada y algo estaba pasando muy en ti y que al final justo decidiste tomar el camino de, bueno, voy a hacerlo bien, voy a entregar lo que tenga que entregar. Si toman la decisión o no mi entrenadora de que nadie o no nade, pues ya, ¿no? Está prácticamente en el destino. Pero, ¿cómo te sentías en ese momento? O sea, ¿qué era el destroce que estabas sintiendo como para poder llegar? No sé si llegaste justo a pensar o a rayar en el sentimiento de no lo voy a hacer bien, qué miedo, qué pavor, soy de las pocas, 0.0002% de las personas que pueden estar en unos Juegos Olímpicos, en la primera vez que estuvieran en equipo en nado sincronizado. O sea, creo que eran muchos factores alrededor para hacerte justo tener mucha más presión, más preocupación, pero al mismo tiempo más ganas de sí estar ahí, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en tu cabeza, en tu corazón, en ese momento, para tener un poco de contexto y saber cómo es que empezó Pues fíjate, dijiste algo bien valioso, porque fíjate en qué época estamos. O sea,
cuando fue en los Juegos Olímpicos justo en la pandemia, en el 2020, 2020. que se recorrió al 2021, ¿no? Ujú. Para mí ese fue un hitazo, porque imagínate, estoy hablando hace casi 30 años, lo que yo viví, o sea, que fue en el 96, y te voy a decir lo que sucedió acá. Bueno, yo conozco este deporte cuando ni siquiera era olímpico. Se vuelve olímpico hasta el 84 y yo lo conozco en el 81. Hablando de que vivimos en la zona de satélite, en un club que seguramente los has escuchado, el Berimbau. Sí. Yo vivía a unas cuadras del Berimbau, literal, Súper. caminando. y Esa me fue mi casa en el tocó- tenis también. Pues me tocó la construcción. O sea, Ok. imagínate qué años te estoy hablando. Estaban empezando a construir ese club. Y mis papás, la verdad es que tenían la inquietud de que yo hiciera una actividad por las tardes, ya sea arte, música, deporte, o sea, lo que fuera, pero que me encontrara algo. En esa búsqueda, justo inauguran las albercas del Berimbau. Y yo veo, o sea, lo hicieron a través de un equipo de ballet acuático, en ese entonces se llamaba ballet acuático, y las veo bailar en el agua. O sea, yo cuando las vi, te prometo que dije, yo tengo que aprender eso. Déjenme decirles que me daba pánico el agua. Cuando yo le dije a mi mamá, tenía 9 años y le dije a mi mamá, ya sé qué quiero. Y me dice, ¿qué quieres? Quiero bailar en el agua. O sea, cuando le dije, voy a bailar en el agua, mi mamá decía, tú estás loca, pues Sí, te le da tienes miedo el miedo. agua. Claro, Y claro. yo, pero no me da miedo, o sea, lo que quiero es bailar, mamá, entiéndeme. O sea, yo decía, quiero bailar, no voy a nadar, voy a bailar. O sea, y la verdad es que sí tenía la facilidad. Al año que empecé, que además empecé en un club 2 veces por semana o 3 veces por semana, 2 horas, niña de club, tú conoces al Berimbau, o sea, muy relajado, tal. Llego a mi primera competencia, que es un estatal, quedo en segundo lugar, después viene el nacional y quedo en tercer lugar. Tenía 10 años y quedo siendo parte de la selección. ¿Qué significaba ser de la selección? Bueno, pues de entrada yo tenía que entrenar 6 veces a la semana, o sea, 6 días, de lunes a sábado. Wow. 4 horas, y la sede era la alberca olímpica, o sea, de Satélite a Churubusco. La verdad es que ahí mi mamá se las ingenió. Afortunadamente mi abuela materna vivía a unas cuadras de la alberca olímpica. Entonces se turnaba con 4 mamás, 3 mamás eran, y les tocaba por semana. Y por ese lado favoreció, ¿no? Porque además yo hablo de 3 conceptos, de que una, tenemos la facilidad, o sea, lo que es el talento. Una es la facilidad que tengas para hacer algo. 2, cómo lo desarrollas. Y la tercera son todos los factores apoyo. externos, en todos los sentidos del apoyo de tu familia, de las circunstancias, o sea, todo. Y yo te puedo decir que a veces es el 80% todo el externo, que incluso tu talento y el desarrollo. Sí, claro. Pero se dieron las cosas. Yo entendí Juegos Olímpicos hasta que el primer equipo de nado sincronizado participa en el 84 en Los Ángeles, había solo y dueto. Y antes se participaba por figuras individuales. De manera individual tú dabas puntos. Sí. Pero fíjate que cambió, y ahorita es lo que les voy a explicar justo. Yo hago una transición, en el 96 se hace una transición, porque estas figuras obligatorias, o sea, era una ventaja porque tú te presentabas de manera individual, hacías y dabas puntos al equipo. Eso lo cambiaron porque era muy aburrido. Imagínate, 80 niñas en un mundial, calificando uno por uno. Sí, 80 presentaciones. Exactamente, de manera individual. Y además eran 4 transiciones, o sea, 4 veces con distintos jueces, si tú quieres, pero era larguísima la competencia. Entonces deciden hacer una rutina técnica. Y decir, las 8 niñas van a tener elementos técnicos que todos los países van a tener, que les va a dar puntos, como la parte técnica, y después viene una rutina libre, que es como más creativa. Al sustituir, te voy a decir, hay de dos. Si yo de manera individual, un día me duele el estómago, me siento mal, no doy los puntos, pues lo peor que me puede pasar es que no entre al equipo. Pero cuando tú estás adentro de un equipo haciendo, si tú te sientes mal o te va mal, arruinas todo el equipo. Sí. Entonces, la presión es diferente. A mí me toca hacer como ese corte, porque te digo, yo lo primero que quería contarles es, bueno, cómo yo llego a esa selección. Yo llego a esa selección, les digo, quedo en tercer lugar, o sea, estaba en el podio, las 10 mejores, y éramos infantil A, íbamos a un centroamericano. ¿Qué pasa con el cambio? Pues imagínate, nada más del trayecto, de 10 minutos se vuelve 1 hora. Del tiempo de entrenamiento, pues se duplicó totalmente. Y me encuentro con niñas que no se quejaban. No importaba de dónde venías, de qué zona eras, de qué colegio, si tu traje de baño era extranjero, era de donde fuera, que lo que valiera tu talento. Eso me rompió por completo las creencias de tener, ¿no? Ahora eres tú quien va a demostrar y va a aportar ese equipo para tener un lugar. Pero además de todo, empezamos, pues eran 4 horas, ¿no? Entonces empezábamos a correr, empieza fuerza, empieza tal. Yo era la última.
O sea, creo que nunca había hecho abdominales, nunca había hecho sentadillas. Era otro mundo para o sea, ti, o sea. exactamente. Era la última. Y llega, ya sabes que el ejercicio que es tu dolor, ¿no? Y era cruzar la alberca, la fosa de clavados, son 30 metros por 30, y era cruzarla por debajo. Ay, Dios mío. Bueno, todas pasaron, y por supuesto que yo no. O sea, y yo salía, a los 15 metros, 20 metros, pero no aguantaba. Entonces, claro que estaba frustrada. Y aquí yo creo que el arte fue de mi papá, y eso es algo que les quiero dejar. Que yo llegué con mi papá, claro que llorando, y le decía, papá, no sé qué hago aquí. Si soy la última en todo el entrenamiento. Claro. Y perdón, Wendy, que te interrumpa, y más poderoso en esa edad, ¿no? O sea, como que ves que todo mundo puede y tú no. Y tú no. Y que creo que no tienes, no porque no tengas la madurez, pero tienes la madurez de esa edad. Exactamente. En donde creo que es mucho más fácil el autosabotearte sin saber que te estás autosaboteando, pensando que justo no puedes, que no tienes la capacidad, que los niños que estás viendo alrededor sí pueden y tú no, que eres el patito feo, ¿no? O sea, como que siento que sí, empieza a totalmente. bajar la autoestima. Claro. A esa edad está muy Y cañón. yo te voy a decir, ahora que presento con niños, o sea, que me han invitado a colegios y tal, no sabes, cuando yo les cuento esta parte de esta historia, que ahorita les digo los puntos de mi papá, y se me acercan los niños y me dicen, oye, qué bueno que me dices que te costaba tanto trabajo, porque a mí me cuesta mucho. Entonces, les quitas también, porque estamos en una época que vemos fotos y vemos todo y vemos lo maravilloso, y como tú decías al principio, o sea, vemos a los olímpicos y creemos que están en el mejor, Sí, y sí, no sí, sabes sí. todo lo que hay atrás, ¿no? Sí. O todo lo que han vivido, o las situaciones, o sea, son historias, ¿no? Al final. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mi papá? La verdad es que es un revolucionario, porque agarró y me dijo con una paz, a ver, reina, claro que estás cansada. De entrada me reafirmó que estaba agotada. Validando totalmente Sí. tu O sea, sentir. a ver, raro me hubieras funcionado increíble que me llegaras y me dijeras, ay, papá, estoy como si nada. No. Sí, pero ¿y todo lo que has hecho? O sea, esto pasó al doble de tiempo en todos los sentidos. Me dijo, Sí, me el queda esfuerzo. clarísimo. Y me dice, quiero que hoy, me acuerdo que era un viernes, me dice, vas a descansar toda la tarde. Quiero que estés tranquila, porque cuando alguien está agotado, lo primero que decides es, yo me voy de aquí. Claro. Estoy desertar, agotada. claudicar. O sea, exacto, ¿no? Entonces, un punto que me decía, para decidir algo, tienes que estar como tranquila y descansada. Y me dice, y mira, imagínate que con la mitad de entrenamiento quedaste en tercer lugar. Imagínate todo lo que vas a ganar entrenando el doble. Entonces, me dice, pero además de eso, quiero que pienses en 5 cosas. La primera es que a ti te seleccionaron. O sea, tú participaste validando otra vez ese resultado. Me decía, ahora, que tus compañeras sean mucho mejor, pues qué bueno, me decía, vas a mejorar porque el ambiente contagia. Claro. Me dice, ya te sacaron de tu estado de confort, ya te diste cuenta que hay niñas que tienen mucho más habilidades, tienen más, pues apréndeles, pero no te compares. Ese es Y esa es la clave. Tu comparación es tu trabajo. Si aguantas, si todas tus compañeras hacen 10 vueltas y tú haces 3, tu reto es que hagas 4 y después la quinta y después la sexta y la que te toque. Ese por debajo vas a llegar a los 15 metros y después vas a llegar a los 20 y vas a llegar a la meta. Pregúntales, ve cómo lo hacen, ve qué estrategias tal, porque el reto es tuyo. Totalmente. Tienes un modelo que es tu equipo al final, pero no está determinado. Me dice, aparte, ¿quién más último puede quedar si tú eres la última? Pues tú vas a avanzar, pero no va a haber nadie atrás de ti. O Sí, sea, que te alcance, ahora me dice, eres la última de las 10 mejores que seleccionaron. Entonces, y me decía, ¿o acaso ya te dijeron, Wendy, ya no vengas? Pues que eres la última. No, la verdad no, o sea, me voy retrasando y a la hora de la técnica, pues ya me incorpora, ¿no? Y me dice, entonces no te des por vencida. En la vida vas a encontrar muchísimas oportunidades, muchos proyectos, vas a estar en desventaja, pero lo que vas a aprender en el proceso es mucho más valioso que el mismo resultado. Y me dice, y además, si en un momento dado no estás lista, no tienes el perfil para estar ahí, el mismo sistema, la siguiente competencia, te van a sacar. Claro. Ahora sí, pero no es lo mismo que tú vayas a una competencia y te saquen a que tú te salgas decidas solita. salirte porque eres la última. Claro, a que tú te saques. A Sí, que tú misma y te hacerte saques. menos. Claro. Y la última pregunta, que ahí les va. ¿Cuántos quisieran estar en tu lugar? Claro. Esa siento que es base. Y más en donde Base. estabas. Y en donde estés.
no valoramos todas las 2 cosas, si tú quieres, que sí tenemos y añoramos las 20 y estamos sufriendo por lo que no hay. Pero no estás rescatando lo que sí hay y lo vas a potencializar al 1000, porque esas 2 son las que te van a hacer la diferencia, Totalmente. no las que no tienes. Ujú. Entonces, eso fue un cambio de vida, o sea, ni siquiera de entrenamiento, sino un cambio de vida a lo que me iba a enfrentar y lo que me fui enfrentando a lo largo, ¿no? A lo largo de mi trayectoria deportiva, porque también tuve momentos en que, pues, la entrenadora no te caía bien o no te llevabas bien y te querían sacar y tal. Y mi pleito siempre fue, a mí me sacan en el agua, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa para Juegos Olímpicos? Fíjate, nosotros vamos a los Panamericanos en el 95, hacemos historia porque además ganamos medalla de bronce cuando jamás se había Guau. ganado Ay, en qué dueto y en equipo. Yo estaba como duetista Guau, y además, no sé, aquí lo tengo en el libro, pero hay una foto que pongo, pues que fui la mejor mexicana colocada en figuras individuales. guau. Esa fue mi última competencia En dueto. en individual. Individual. En figuras individuales, porque para clasificar a Atlanta, esto es en el 95 y Ujú. vamos para Atlanta 96, Ya hacen la Había transición. que... hacen la transición porque antes se competía, o sea, en Los Ángeles, después en Seúl y Ujú. después en Barcelona, era solo dueto y figuras individuales. En Atlanta dicen, queremos que se incorpore el equipo. Pero yo nunca pensé que incorporar el equipo era quitar solo dueto, figuras individuales, generar una rutina técnica más la rutina libre. ¿Qué significó para mí en lo personal? Pues que ese lugar, o sea, por mucho primer lugar y que hubiera sido la máxima de lo máximo, pues yo tenía que ir con 8 más. Claro, sí. Así de sencillo. O eran 8 más o no era nadie. O nadie se iba. Ujú. Entonces, bien por ti, Wendy, que eso fue una lección de vida que en donde, pues, qué bueno que seas tan buena, qué bueno que da, pero no vas a Pero Juegos ahora- Olímpicos porque la condición es por equipo. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y qué fue un poco también mi esquema de pensamiento. Yo tengo que hacer que mis 8 compañeras, 9 compañeras sean mejores que yo. Es que claro, que- ella es ahí dentro, es un impulso que creo que se puede también trasladar un poquito justo en el tema de los emprendedores en su equipo de trabajo. El trabajo en equipo. Ajá, o sea, si tú trabajas en ti y tú mejoras, ¿no? Y llegas a tu tercera vuelta, a tu cuarta vuelta, a tu quinta vuelta, tú como persona, evidentemente eso va a empujar a tu equipo de trabajo a hacer lo mismo, ¿no? O sea, como que sea un tema de que en conjunto vayan avanzando para llegar a una meta en éxito, a común. una meta, Y ¿sabes qué? Fíjate, yo creo que una clave de emprendedor es que te tienes que rodear con personas mucho mejores que tú. Si tú quieres impulsar, necesitas ser impulsado también. Ujú. Entonces es como un eco, yo digo. Ujú. Si tú tienes una mentalidad de crecer, pues ¿con quién te vas a rodear? Con gente que quiera crecer. Totalmente. Entonces tienes que romper tú. A ver, yo llevaba de algún modo el liderazgo, como siendo la primera, pues yo tenía que ser la primera en pensar que mis compañeras tenían que rebasarme, o sea, ser mucho mejor en muchos sentidos, porque eso se permea y el ambiente se cambia. Y un ambiente que busca la exigencia para que tus compañeras y tu equipo de trabajo sea el más competente, no solo el competitivo, sino competente en todos los sentidos, Ujú. pues es lo que nos iba a llevar a Juegos Olímpicos. Claro. No era de que solamente una. Y como te decía, el riesgo que tú corres ya no era de manera individual, de que si me dolía el estómago y me cometí un error, pues lo peor nada más es que para yo mí. no entraba, ¿no? Ujú, Y entraban ujú. las 8 que habían hecho mejor rendimiento. Ujú. En este sentido, las 8 elegidas que estábamos ahí, pues no nos podíamos equivocar. Entonces, también un sentido de entender el error. Si alguien se equivocaba, no era señalar, ¡ay, tú te equivocaste! ¿No? Lo Eran típico. todas. Hubo un error del equipo en Es el del que no equipo. supimos manejar. Ujú. En el caso, por ejemplo, de la gimnasta de Simón, pues de alguna forma, fíjate, es un deporte más individual. Sí, claro. Aunque sumen tus puntos y tengas premiación de equipo, no es que hagan una rutina juntas, a diferencia de los equipos que necesitas a esas 8 niñas. Ujú. Esas 8 personas que van a hacer ese equipo, como un equipo de fútbol, una orquesta sinfónica, o sea, ahorita estoy de hecho desarrollando el concepto de trabajar en equipo y lo que es un equipo de trabajo. Ya. Ok. Swansea que es completamente Totalmente diferente. diferente. Porque en uno tú colaboras
y en otro eres indispensable para que funcione. Sí, Si no hay manera. Claro, es como una mesa, ¿no? Por ejemplo, si una patita ya se rompe, híjole, entonces ahí se empieza a mover, empieza a declinar y como que no tiene estabilidad, y es lo que pasa con este tipo de equipos, ¿no? Y sobre todo el nado sincronizado que tiene, yo lo siento, lo veía en los Juegos Olímpicos, es que parece un espejo. Exactamente. O sea, eso es un espejo y tienen que estar súper coordinadas y entender el mismo movimiento al mismo segundo, hacerlo de una manera tan bonita. Pero mencionaste algo, Wendy, que me llama la atención, que ya después de todo este proceso de, híjole, soy la última, híjole, no creo que ya no voy a poder, no sé qué voy a hacer, tu papá te alienta de una manera maravillosa, no te rompe las ilusiones, y luego dices que te vas a hacer equipo, te vas a hacer dueto. En algún momento, cuando estabas hasta atrás y que no alcanzabas los 30 y que no dabas las vueltas y que apenas si hacías, no sé, 10 abdominales, cuando estabas haciendo este dueto, ¿qué pensabas? ¿Pensabas en las palabras de tu papá? Fíjate que justo es un proceso. Yo creo que lo más valioso de todo es que a veces como que vemos lo máximo, ¿no? O sea, el gran éxito. Pero tienes que fijarte en esos detalles chiquitos, porque en donde te entrenas en realidad, y por eso el título de mi libro, Entrenando para la Vida, no es cuando llegas a lo grande, es justo en esas pequeñas renuncias de tu ego, de tu frustración, de cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a controlar y qué te vas a decir un poco ahora con la pregunta que me hacías, qué te decías. Y les voy a contar una cosa que me pasó reciente porque tengo una de mis hijas, además soy madre de 9. 7. ¡9! No, eso yo creo que es otro podcast. ¿Cómo llevas esa parte? 9. Yo dije, ahorita 2. Sí. No, bueno, ya tienes a tu propio equipo. prácticamente sí. En realidad tengo, miren, son 9. Yo siempre hablo de mis ¿Pero 9. mujeres? Son, son 7 en la tierra, mi séptimo y mi octavo no llegaron a término, llegó mi noveno, gracias a Dios, y cerró este ciclo, pero tengo 4 hombres y 3 mujeres. No, qué impacto. Y, Wow. No, wow. No me imaginé que 9 hijos. Wendy, o sea, me acabas de dejar impactada de que, de que fuiste a los Juegos Olímpicos, o sea, eso ya es wow, ¿no? Sí. De que escribes un libro, eso también es súper guau. Que tengas 9 hijos, Dios mío. Oye, les voy a contar algo que cuando nos juntaron, la verdad, yo era la típica Susanita, o sea, hablando ya de netas de personalidad, yo siempre soñé con una familia grande, casarme. Sí, lo lograste. Total, ahí está. Y te voy a decir que llega una de mis compañeras el año pasado, me ve y me dice, Wendy, lo lograste, me decía, lo lograste. Y yo así como que de momento decía, ¿cómo que logré qué, no? Y me dice, o sea, Wendy, mira, me dice, no me sorprende porque yo me acuerdo de ti desde que me acuerdo, tengo memoria de que empecé a entrenar contigo y era la más joven del equipo. Me dice, tú hablabas de una familia numerosa, casarte, entonces, me dice, lo que más me sorprende es que hayas encontrado al hombre igual de loco que tú, 100%. que quisiera lo mismo que tú. 100%. Entonces le digo, bueno, siempre se encuentra, ¿no? Claro. Afortunadamente nos encontramos yo cerrando ya mi ciclo deportivo, ya en otra faceta más profesional y coincido con mi esposo, ¿no? Pero ya se me fue la idea. Les iba a contar. Una de mis hijas, de las más chicas, hace patinaje artístico. Wow, y la verdad es un deporte que me encanta, pero fíjate, es un deporte también individual. Es un deporte que en México, o sea, es costosísimo, no es un deporte nacional como en otros países que sales y hay hielo. Sí. La verdad es que tienes muchos factores en tu contra, esa es la realidad. Y los patinadores que salen a competir en México, la verdad tienen un reconocimiento y mis respetos. Yo tengo contacto con Germán Madrazo, él es de esquí y bueno, la verdad es que van contracorriente en todas las situaciones y el estar ahí representando a México tiene un mérito impresionante, pero lo que te quería contar es que esta chiquita, bueno, ya tiene tiempo compitiendo y llega a esta competencia y la verdad es que te prometo que nunca había patinado tan feo. Ay, no. Entonces, claro que llega conmigo llorando, frustradísima, enojadísima, entendía lo que estaba viviendo. Claro, y más tú, o sea, es una empatía desde la postura de mamá y desde la postura de colega en cuestión que es complicado, porque no es lo mismo que yo me acerque a una de sus compañeras que se acerque tu mamá. Ya mis hijos escribirán su libro de lo que representa tener una mamá olímpica y todo lo que trae.
Pero fíjate que descubrí, porque ya no le dije nada, le dije, o sea, llora porque lo tienes que vivir Sí. y te tiene que dar coraje, ¿no? Pero tienes que descubrir qué fue lo que pasó. Entonces ya no me quise mover tanto porque pues no dejas de ser la mamá, ¿no? Entonces después va con su entrenadora y le dice, Fa, técnicamente tienes todo, pero no te está ayudando tu cabeza. Entonces cuando me dice, le digo, a ver, Fa, ¿qué es lo que te dices? No, porque además sus giros, o sea, a mí lo que me daba miedo era ahogarme. O sea, en mi deporte Ajá. lo peor que me podía pasar es que se me fue el aire y se me pusiera todo gris y me ahogara, ¿no? Ujú. Acá ya pues tiene la posibilidad de caerse como una gimnasta, ¿no? A los giros y tal. Entonces Sí. le digo, a ver, gorda, ¿qué es lo que te dices cuando estás entrenando? No, pues empiezo a decirme, no lo voy a hacer bien, yo voy a poder, no, le dije. ¿Realmente qué te dices? Porque yo te voy a decir, estoy confiada, me da miedo, no me quiero caer, estoy asustada. Tienes que ser honesta porque quieres saber lo que yo me decía en los entrenamientos. Wendy, eres la última. Esto no te está saliendo bien. Estoy nerviosísima. Autosabotaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Te voy a decir, es un proceso. Tienes que sabotearte los entrenamientos y ser honesta de lo que te dices, porque el día del entrenamiento eso ya lo controlas. Claro, es que yo creo que también mucha gente piensa que el entrenamiento es nada más el tema físico, nada más vas a entrenar a dar las vueltas, No. nada más vas a No, entrenar y además, ¿sabes y qué? también entrenas tu cabeza. Y la ¿no? creencia de que todo el tiempo tienes que decirte, eres buenísima, eres lo máximo. No es cierto. No es cierto. La realidad es que estás puesta en un contexto en donde eres vulnerable y tienes que darte cuenta de esa vulnerabilidad. Y eso también puede suceder hasta que tengas una medalla de oro, ¿no? Por o sea, sí, supuesto. el medalla de oro ya en otros 4 años lo tengo que volver a lograr, pero vuelve esta parte de... Tienes que resetear. Claro. Y es lo mismo con un examen, ¿no? Cuando tú te preparas de tal forma, tal, y tú vas así, tienes que tener en cuenta en ese proceso todos los miedos que te generan. ¿Por qué? Porque te conoces. Y entonces llegas, porque a mí me pasó, entonces cuando le empezaba a decir a Fátima, me encantó porque se me quedaba viendo, le dije, no le tengas miedo, porque yo te diría, una de las ventajas que tiene un atleta es ese autoconocimiento, porque tienes miedo igual que todo el mundo, porque te retas a algo distinto que tú sí estás dispuesto a hacer y quizá otros no, y que sabes que puedes fracasar, y que a veces te quieres lucir y en lugar de lucirte hiciste el ridículo, en lugar de estar concentrada, disfrutando, estabas pensando en tus amigas que te estaban viendo y te estaban echando porras y si el juez y tal. Te distrajiste de millones de cosas y dejaste de hacer lo que en realidad te gusta hacer, que es patinar y llevarte con la música. Si tú eso lo entrenas y te das cuenta que lo vas a vivir, el día de la competencia estás al 100. Claro, 100%. O sea, si tú me dices, Wendy, ¿cuál era tu pensamiento después de todo el proceso? Porque además les voy a contar que aquí nosotros clasificamos. Además tengo que contar esta anécdota porque es... Cuéntala. Eran solo 8 países los que clasificamos. Entraron 16 en total. Okay. Entra la primera rutina, que es la técnica, y estábamos muy cerrados entre China, Holanda, Italia y México. Wow. De estos 4 países iba a salir uno. Resulta que la libre sale Holanda y queda Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Francia, Italia, China y México. Así es como participamos en Atlanta. Entonces estamos en una cena al final del evento. Siempre hay como un cierre. Y empezamos, ya sabes, a especular. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera ganado Holanda? ¿Y cómo se imaginan estos comentarios? No era penal. Ándale, exactamente. No, pues es que son mejores que nosotros. Al revés. Europeas. No, empezamos. ¿No te diste cuenta? Su traje estaba horrible. Ah. La música, no, hubiera sido fraude. O sea, ¿cómo nos iban a ganar? Caminó súper Nosotras encorvada. éramos súper mejores, las superábamos por muchísimo. Nada sincronizadas, nada. Algo. Como ya es un tema de injusticia. 5, como de cero. exactamente. Y también un poco de coraje. Es de ardidas, Claro. en pocas palabras. 5 minutos antes de que entrara el evento, se para el equipo holandés, nos entrega una zapatilla a cada una de nosotras y nos dice, nos ganaron las mejores, las felicitamos, les deseamos lo mejor y las veremos en televisión. ¡Ay, qué bonito! Guau. ¡Trágame tierra! Sí. O sea, yo no lo hubiera hecho. Qué lección, Sasa. A partir de ahí, pregúntame cuál era mi esquema.
nadie es mejor ni peor que tú. Claro, Y si tú no reconoces el trabajo de los demás, no van a reconocer el tuyo. claro. Empieza por reconocer, porque además eran décimas, puntos, para que ganara cualquiera. Entonces, ese tipo de criterios justo son esas mentalidades de tercer mundo. Eso es la verdad. Y fue una vergüenza, pero fue la lección de vida, no solamente de la competencia. ¿Por qué? Porque para mí las holandesas tuvieron una categoría de primer nivel, cosa que yo no hubiera tenido si yo hubiera salido. Y que me dieron la lección, no para ese momento, sino para el resto de mi vida. Totalmente. Ningún puesto, ninguna actividad es menos ni más. Cada uno vale y tiene su mérito de acuerdo a sus condiciones. Y eso es lo que tienes que ver. Y que vuelve al comentario que decías al inicio, ¿no, Wendy? Que es, no te vas a comparar con absolutamente nadie. O sea, Claro. si quedaban, si no quedaban, si el traje de baño, si no, al final Exactamente. no hay ningún tipo de comparación. No, y más en esos niveles, ¿no? Que en donde la excelencia está puesta. O sea, eso es nada lo que te equivocas. Entonces, claro que es una serie de lecciones que vas viviendo a lo largo del proceso. Y como te digo, ese manejo del control de todos tus miedos, tus frustraciones, ¿no? Yo decía, pues al final creo que estuve en ventaja pensando en que como me llevaban mucha ventaja las demás, pues yo tenía que ir trabajando y llegué a tener esa ventaja después. Y empieza a cambiarte un poco la posición, ¿no? ¿Qué pasa acá? Nosotros clasificamos. Y de repente justo un año que iba a ser el mejor de mi vida, llega el entrenador y pone una báscula y dice, sobrepeso, yo decido quién entra y quién sale. No. Me da igual si tú eres la primera, tal, tú tienes que bajar 3 kilos, tú 2, tú no sé qué, tal. Y si nos da las fotos, la verdad, a ver quién va a estar gordo entrenando 6 veces a la semana, 8 horas. Claro, sí, no. Claro que existe la gordura emocional y el bloqueo, que de alguna forma lo manifiestas de otra manera, ¿no? Y sí fue una guerra total, porque además, fíjate, yo me quedé en 2 eventos en banca. Jamás había estado en banca. El hecho de haber estado en banca, si tú quieres de manera injusta, también me hizo ver otra realidad. Yo siempre había sido titular y tenía mi puesto, pero ¿qué pasaba con la que rotaba? Porque después me pusieron a rotar y me sabía el lugar de todas, pero sabía que no iba a aparecer ni en la tele, ni en el periódico, y era parte del equipo. Iba a estar sentada en las gradas y trabajaba el doble o más. Entonces también me hizo visualizar otra posición que no la hubiera vivido si no hubieran pasado esas circunstancias. Claro. Entonces aquí tienes de dos. O te vives en la tragedia y el victimismo o aprendes de lo que te está tocando. Y creo que eso era lo más valioso. Entender, claro que tuve un programa con un terapeuta, porque sí llegó un punto en donde entré en depresión, entré con temas de bulimia y de anorexia, que también, fíjate, ese tema, que da para otro libro total, es diferente que la información te venga de afuera a que te venga de adentro. O sea, yo esa creencia, y mira que me resultó complicado porque después de mis embarazos, el sentirme gorda o cosas así me daba estrés, ¿no? Ahora tienes memoria deportiva, tienes disciplina tal, pues yo bajaba un poco, iba con nutrióloga y ya no era una obsesión de que tengo que estar perfecta porque estoy en la competencia, no, era una cuestión más mía de sentirme saludable, bien, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? También quitar un poco el mito de que te embarazas y ya te desparramas. Sí, claro. A ver, eso depende de cada uno y cada circunstancia También cada médica, cuerpo, claro. cada cosa, las hormonas son traicioneras. O sea, también tenemos distintas etapas en donde vas a aumentar, vas a bajar, en fin. Conocer también esa parte, ¿no? Pero poner lo que esté de tu parte, Polo, y haz lo mejor para recuperarte y tú sentirte bien. Pero lo más valioso es que tú estés bien, ¿no? Independientemente de los demás si te lo dicen o no te lo dicen. Claro. Entonces aquí creo que la información como venía de afuera, pues sí viví un proceso que me pudo ayudar, porque no venía de adentro, o sea, no era que yo me obsesioné porque tenía que bajar de peso, sino era un requisito que me exigían para que yo pudiera entrar a la rutina, cosa que a mí se me hizo, o sea, bueno, y así como tal cual mi papá, ¿no? O sea, regresar a esos 5 puntos de ese origen. A ver, valida que tú te ganaste esos Juegos Olímpicos, o sea, me da igual si te dejan en el aeropuerto, si te quedas, porque además las decisiones son bien diferentes. Me dice, a ver, ¿qué pasaría si tú en este momento decides ya no seguir en el equipo? Porque es distinto a que te diga la entrenadora, te quedas sentada en la grada, a que yo haya renunciado. Claro, O eso sea, viene de lugares son 2 diferentes. caminos totalmente diferentes. Me dice, tú tienes que poner lo que está en tus manos y lo que tú puedes hacer al máximo, porque la historia, y ese es un poco el tema, ¿qué historia te quieres contar para ti mismo?
Totalmente. ¿no? Y dentro de esta historia, Wendy, pasando justo a la parte del libro, me imagino que en tu cabeza y en tu corazón hay un montón de anécdotas, un montón de historias, un montón de emociones, de sensaciones, de fracasos, de aciertos, ¿no? Y todo esto lo quisiste plasmar en el libro, o cuál fue la intención de empezar a escribir un libro. ¿Ya habías escrito algo antes? ¿Tenías como que esta idea de quiero que alguien más lo lea, que comparta mi historia y que alguien más le pueda ayudar, trascender de cierta forma física, ¿no? Ya como en un libro? ¿Te costó trabajo empezar a escribirlo? ¿O cómo fue también este proceso ahora de faceta de autora? Pues mira, yo desde que me retiré, que también esa fue otra cosa que me ayudó, me invitaron, me acuerdo que a contar mi historia en la universidad. Me dice, oye, cuéntanos tu historia, ¿no? Y ahí también me di cuenta que me encantaba, o sea, ser speaker, ¿no? Se te da, y aparte tienes cosas que, o sea, uy, sí hay mucho que platicar. Y luego remata con tengo 9 hijos, no, hombre. Y ese es otro libro. Ese es el tercer libro. Pues mira, como que fui descubriendo, y además, ¿sabes qué? Fue como muy terapéutico también, ese proceso de dar las conferencias, contar la historia, y me acuerdo que todo lo escribía, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, no conocíamos mucho, pues, qué pasaba en las villas, qué pasaba en los comedores, en los entrenamientos. Ahora, pues, así que con todo esto de los influencers y todo, de hecho, mi hija me dice, ay, mamá, ¿cómo no te tocó esta época? Porque ahorita hubiera sido lo máximo, o sea, super influencer acá, Claro, y yo digo, claro. bueno, cada uno su tiempo, tienes una presión diferente. Entonces yo empezaba a contar cosas que no se sabían, y como desde una visión más humana, ¿no? No tan así espectacular, sino aterrizar como justo lo que vives y lo que vivimos, y al final compartimos todos bajo cualquier tipo de proyecto, Claro, ¿no? lo que no nos imaginamos los que estamos viendo el Sí, el show de la el show de la claro, competencia y todo claro, esto. claro. Entonces, de ahí yo siempre como que tuve la idea de escribir. O sea, yo decía, yo me encantaría escribir una historia, ¿no? Pero sentía que estaba como a la mitad, como que había terminado algo y todavía no estaba ni siquiera recomenzando a otra cosa. Okay. Porque una de las cosas, incluso cuando saqué mis recortes y todo lo que yo escribía, ¿no? ¿Por qué decidí estudiar pedagogía? Por ejemplo, yo estoy convencida de que la educación, mientras las personas estén mejor preparadas, tienen mucho más herramientas de toma de decisiones, ¿no? O sea, por eso el emprendedor se tiene que capacitar, se tiene que rodear, se tiene que tal, porque eso te cambia totalmente la perspectiva. Mis mismos viajes, entender la cultura de otros países, por qué unos están más avanzados, esto de la reacción de las holandesas, Sí. o sea, todo eso al final es tu nivel educativo. Entonces, por eso mi línea era, yo quise ser pedagoga, especializada en recursos humanos, con la ilusión de formar una familia, y una cosa para mí que estaba muy clara, en el deporte era una temporalidad, la maternidad es otra temporalidad. Y a veces queremos hacer como de todo, ¿no? Yo tuve que en un momento pausar mi parte académica, concretar un proyecto y después lo iba a retomar. Y fue el mismo esquema hablando de maternidad. Yo quería vivir mi maternidad al máximo, y quizá cuando lean el libro entenderán muchas cosas, y porque sabía que mi vida profesional iba a regresar. Y no es que la haya dejado por completo, sino que la vas pausando, le vas dando tiempos, porque te va absorbiendo pues tu vida de familia, ¿no? Totalmente, Y yo claro. estoy convencida que muchas de las cosas vienen de tu familia. O sea, yo todo, así como cuento la historia de mi papá y el apoyo que tuve de mi mamá desde otra perspectiva, pues viene de ahí. Entonces, para mí, el ser una mujer preparada, estar capacitada y podérselo dar a las personas más importantes de mi vida, que son mis hijos y mi marido, y después trascenderlo, ¿no? Porque a veces somos los influencers de no sé cuántos millones de personas y menos del que tienes aquí al lado. Claro. Entonces yo digo, mira, mientras sea la influencer de mi casa, me da igual a quién le pueda servir, porque a veces estamos muy afuera y poco, nos poco perdemos. incongruente lo dentro. Entonces, como que para mí era muy importante esa unidad de vida. O sea, yo decía, tengo que empezar a reconstruir algo que creo que puedo lograr, como quizá cuando empecé a nadar y decir, puede ser que llegue a Juegos Olímpicos, ¿no? Pues puede ser que no, que esa es la otra. Yo hoy escucho mamás, es que mi hija va a ir a Juegos Olímpicos, y volteo y le digo, ¿y qué pasa si no va? Claro. No plantees eso. El planteamiento es cada evento, cada competencia, ya cuando sea una realidad.
entonces ya lo puedes decir, pero no le cargues algo que se va a quedar con la idea, es que si no llego a Juegos Olímpicos soy una loser. Claro, de nada funcionó nada de ¿Cuántos esto. llegan a Juegos Olímpicos? No, son muy O pocos. sea, Acabas de dar unos números al inicio. O sea, son nada. nada. Nada, o sea, entonces ve el deporte como un proceso. Que algo que te va a liar, una amiga ahorita está haciendo todo, es una clavadista, Macarena, está haciendo todo un proyecto de que sea tu aliado en la crianza. Yo te puedo decir, tengo que les Wow. gusta el deporte y hay otros que les gusta el arte y les gusta otra cosa. Y aparte, ahorita que dices eso que les gusta el deporte y el arte, es literalmente tu deporte, ¿no? O sea, tu deporte es 100% Artístico. artístico, pero es Exacto, deportivo. es una combinación. Ajá, 100%. Qué Totalmente. padre que tengas como también en tu equipo interno, en tu equipo en casa, ¿no? Tengas estas dos partes que al final creo que tú desarrollaste también esta empatía de, digo, creo que las mamás son muy así, no soy mamá todavía, pero de que lo que decidan está bien, ¿no? Claro. Pero más allá de eso es como, si es una parte creativa y artística, la entiendo perfecto desde este Ujú. lado del lado De- sincronizado, el lado sí, artístico, ¿no? sí, tienes Y del razón. baile en el agua. Pero si es algo ya más deportivo, también tengo toda la disciplina, tengo toda la técnica, tengo todo este pues campo, ¿no? Claro. En donde también puedo ser empática en este lugar y entonces como complementar estos dos me parece algo fabuloso. No, y además te voy a decir, parte del libro también mi esposo, pues él se desarrolló más en la parte académica. Digo, es director, de hecho la historia es que él me contrata, fíjate, él me contrata y aparte, o sea, yo salgo de la carrera, pues no había tenido experiencia laboral, prácticamente mi currículum, pues era mi currículum deportivo, Sí, ¿no? sí, nada en tantas Nada, albercas, aquí estuve en exactamente. Atlanta, Fui a ¿no? tantos viajes, conocí tal y dame la oportunidad, ¿no? Y yo creo que fue un hitazo porque él es ingeniero y él traía todo un proyecto de sistemas tal, y yo haber trabajado con ingenieros, pues me dio una estructura muy aterrizada, ¿no? O sea, cómo plantear los programas, cómo plantear todos los procesos, o incluso vender las mismas capacitaciones y tal, ¿no? Entonces, ahora sí, llegando al libro, pues fue algo que siempre lo tenía, ¿no? Como que lo traes, y yo decía, va a llegar un momento en donde se va a dar. Que ese es otro, ¿no? Porque a veces como que estamos en la inmediatez, en una desesperación de que ya, esto tiene que estar tal. Sí, sí, No, sí. espérate, todo tiene un proceso y lo tienes que disfrutar, porque eso también se nos olvida. Disfrutar lo que le estamos haciendo. A veces vamos a una velocidad que ya, de repente ya no sabemos ni por qué lo estamos haciendo. Sí. Porque aquí ya queremos que ya esté impreso, ya esté, y lleva su tiempo. Yo me tardé 3 años. Estaba con el gusanito, te digo, aparte fui expatriada también, vivimos fuera, 2 de mis hijos son panameños. Entonces, hay una serie de cosas, ¿no? Que te van construyendo. Yo en Panamá, por ejemplo, me encuentro con una sociedad, yo embarazada, imagínate, el cuarto, pues era todo un escándalo, entonces me decían de cosas, no sé qué. No, qué Y entonces, impacto. mi posición fue, pues hay que abrir otro espacio y otra forma distinta. Yo no sé si es buena o mala, pero otra diferente. Y quizá la gente por desconocimiento, pues te critica o dice cosas, Claro. ¿no? Entonces, armé un programa para darles herramientas a padres de familia. Entonces, tomé una maestría en línea de matrimonio y familia desde Navarra y de ahí armé todo un programa para hablarles a los papás, darles herramientas, tal, y cambió totalmente la postura. Entonces, o te quedas instalado en decir, ay, esta bola de personas no tienen ideas, o ves otra perspectiva y dices, oye, pues hace falta abrir y contarles otra historia, Claro, ¿no? claro. Una historia distinta que te da otro parámetro diferente, pero eso no significa que sea bueno o malo, o sea, significa conocer algo distinto. Y eso no sabes cómo, porque además luego me conecté con una periodista que entonces salía las mañanas en la tele y hablaba de temas de ¿Qué hemos familia. hecho, Wendy? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Y entonces me encontraba en el súper, porque además Panamá es una ciudad chiquitita, y, oye, Wendy, me encantó lo que dijiste, ya me estaba volviendo medio artista cuando ya no regresaron. Entonces, estaba yo fascinada. La verdad es que justo también ahí te vas redescubriendo que lo valioso eres tú, y donde vayas a ponerte, le vas a dar un valor. No esperes que las cosas se den como tú quieres, haz que las cosas se hagan como tú quieres, que Me son dos encanta. perspectivas, ¿no? O sea, hay una frase que me encanta de, hay quien ve oportunidades en el desastre y quien ve desastre en las oportunidades. ¿Cuál es tu postura? Veo oportunidades. Y eso fue como que yo creo el principio de mi papá. O sea, en esta vida hay que abrirnos. Y no significa que todo lo sepas ni todo lo vas a hacer perfecto. Pero lo vas a ir Pero descubriendo. lo tienes que ir descubriendo porque te vas a descubrir tú misma. Esos miedos, por ejemplo, uno de mis hijos me decía, mamá,
¿qué sentías cuando estabas parada ahí en Juegos Olímpicos y veías a todo el público? Le dije, mira, te vas preparando, que era un poco lo de la mente, porque además en los entrenamientos nos vestíamos con traje de baño de competencia, peinadas, arregladas. Como si ya estuvieran. Hacíamos simulacros, Sí, porque claro. nos llegó a pasar que nos atorábamos con el traje de baño, chocábamos, quedábamos pegadas por las lentejuelas y entonces para desprendernos, o sea, pasaban cosas que aprendes a irlas controlando. Entonces, en realidad lo que te lleva, o sea, en ese momento, pues, ¿qué era? Era una felicidad total, una plenitud de decir, vas a hacer lo que tanto te gusta, pero ya ni siquiera viendo como el resultado, el punto, lo que me hicieron o no me hicieron. En esos 5 minutos, son los 5 minutos en donde tú, ¿cómo te vas a acordar? Eso, feliz, Claro. haciendo lo que tanto me ha gustado. Ay, wow. Qué hermoso, qué hermoso. Y además, algo que también dijiste, ahorita con este libro tratas de explicarlo, todo lleva un tiempo, pero también fuera del aire ya nos estabas platicando que viene un 11º hijo, porque prácticamente este es otro Ese es el hijo, 10, ¿no? Ese es viene el el 10, 11, prácticamente. Sí, fíjate que, bueno, ya de la historia, te digo, como que ya me fui consolidando. La verdad es que de los 7, 4 ya están en la universidad. Tengo ya uno en prepa secundaria, el más chico que está todavía en primaria, pero ya estoy en una etapa muy diferente. O sea, yo siento que ya como en una etapa más consolidada, con una madurez distinta. Yo me metí un programa en línea, que se llama así literal, Triunfa con tu libro, porque además justo lo que me acuerdo de la primera reunión, de hecho le estoy pidiendo a la que lleva todo este programa que me dé la grabación, porque cada uno, yo me acuerdo que todos sabían clarísimo lo que iban a hacer, cuál era su tema. Por la experiencia que he vivido, o sea, profesionalmente, deportivamente, familiarmente, tal, bueno, me acuerdo que le dije como 80 cosas. Entonces me acuerdo que me escribe en privado y me dice, mira, Wendy, tienes un contenido bruto, me dice, pero tienes que enfocarte, porque si no, no vas a llegar a nada. Eso fue la parte que más me costó, como que cómo focalizo y dirijo la historia para llegar al punto, ¿no? Ahora ya me sacó un segundo libro porque justo a la hora de las presentaciones, a la hora de las preguntas, a la hora de tal, y yo misma pues he encontrado muchísimo más contenido del que yo, o sea, siento que me quedé corta. Sí. O sea, aquí es una segunda temporada. Exacto, la segunda temporada y ya todavía enlazando mucho más. Incluso las mismas presentaciones, justo ahorita estaba mandando porque mañana cumplo el año en que hice la presentación, la hice en la Universidad Panamericana, me invitaron ahí con los alumnos, invité amigos, tal, y después como al mes me llama un vecino que trabaja en Google para que diera una presentación, o sea, literal fue mi primera presentación. Y en Google. Después, y en Google. O sea, pero aparte no en cualquier lado. Google. O sea, Ok. y él no sabes la cantidad de puertas que me abrió, porque para esto me tuvo la entrevista, le doy el libro, le cuento, le digo, a ver, pues cuéntame más o menos como qué temas te gustaría, porque voy enlazando la historia. Claro. Y voy metiendo, por ejemplo, eso del trabajo en equipo, las envidias, el desgaste absurdo, o sea, hay que empujar, no hay que jalar, no hay que guardar información, lo que significa el cambiar, por qué nos cuesta cambiar y todo, ¿no? Entonces, termino y la verdad fue como muy... Me encantó porque además gente joven, gente de todo, ¿no? Y lo disfruté esa presentación y aparte ya tenía muchos años que no me presentaba así en grupo. Digo, sí me tenía presentaciones, cuando les digo, de familia y nunca tocaba el tema de deporte, fíjate. Además como muy personal. Estaba muy enfocada como características de educación, tal. Ya. Y como que mi parte deportiva, te voy a decir, también un poco por mis hijos, como que no era el tema de conversaciones. O sea, si tú vas a mi casa no vas a ver diplomas. Digo, ahorita que saqué álbumes, que además mi mamá genia, porque todas mis fotos de competencia, de periódico tal, me hizo álbumes. Entonces yo los tenía archivados y guardados. Y ahora que empecé con lo del libro, ya había cosas que ya ni me acordaba y entonces las empezaba a leer. Y una cosa que me sorprendió en una entrevista de las últimas, empiezo a describir lo que hace 28 años yo me imaginaba y lo que era mi realidad. ¿Y qué tal? No, bueno, o sea, inconscientemente lo que tú te planteas y vas haciendo poco a poco, lo logras. El punto es que a veces ni siquiera tenemos el propósito. Que esa es otra de las 3 cosas que yo manejo, porque cuando me doy cuenta que entro a este equipo nuevo, pues no tengo elasticidad, no tengo fuerza y no tengo condición física. Entonces traslado, ¿qué es tu fuerza? Pues es tu propósito, ¿tú para qué?
¿Qué es lo que quieres? Porque a veces nos preguntamos muy pocas veces, ¿qué quiero yo? Como yo a mis hijos, no, estaba en conflicto y volteo y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que buscas? Reconocimiento, reto para ti, validarte, ¿qué es lo que estás, no? Porque a veces ni siquiera sabemos lo que queremos. Entonces a veces estás desgastando y no sabes para dónde, ¿no? Resulta que la meta está atrás y tú estás desgastándote para el frente y tenías que voltearte tantito y ya llegabas. Entonces, la primera para mí es la fuerza, que ese es el pilar que te va a mover y son todos tus valores, todas tus creencias, todo eso, ¿no? Que tu condición, que te sostiene y tu condición física es tu resiliencia. Lo que, ¿no? Los puertazos y que tienes que correr, o sea, yo me acordaba a la mitad de la rutina, odiaba correr y después decía, Wendy, ¿entiendes por qué tienes que correr? Porque así como empiezas, terminas. Claro. Entonces, le das un sentido y un propósito a tu condición. Entonces yo, oye, quisiera ser la super speaker, que me invitaran a no sé dónde, tal. Llegará, pero ahorita tienes que entrenarte, tienes que abrir puertas, porque además tengo que romper paradigmas. Tú ahorita me conoces como la escritora, pero mi ambiente de amigos acaban de descubrir que fui a Juegos Olímpicos. Wow, sí. Y el otro día una amiga, a la hora que doy una presentación que me invitan hace poco, me dice, Wendy, estoy descubriendo, o sea, yo te ubico mamá de tantos hijos, la mujer que es súper organizada. Pero o sea, esto me rompiste, faceta, exacto. Claro. Pero no era mi mood en ese momento. O sea, si me hubieras dicho, oye, danos una conferencia, y yo he dicho, ¿y de qué les voy a hablar? O sea, claro. ¿No? Ahorita me dices, oye, danos, perfecto, ya manejo tal y yo te la doy. Pero por eso digo que es un proceso y son tus tiempos de que algunas cosas que igual no lograste al máximo, pero que las hiciste, van a resonar en otro momento de tu vida. Y que aparte pueden ir resonando de formas distintas, ¿no? Exactamente. O sea, tú, seguramente a lo mejor, y no sé, si en un año vuelves a leer tu propio libro, te van a ir cayendo 20 diferentes, vas a ir interpretando tu misma realidad de una forma diferente, y creo que eso también es súper poderoso para la información que te den en el momento que estás viviendo, ¿no? Wendy, antes de que se nos termine este espacio, que estoy disfrutando, pero yo creo que ahorita vamos a asegurar la parte 2, porque esto está, me encanta todo el contenido y la información que tenemos. ¿Para quién es este libro? ¿Quién quiere, o sea, a quién va dirigido? ¿Quién tiene que leer este libro? ¿Y en dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden comprar? Si es alguna página, en tiendas físicas. Dinos todo. Pues mira, el libro literal está dirigido a todo público. Así pensando en mi familia, o sea, hasta mi hijo de 10 años lo lee perfecto, como mi hija de 25 años. Tiene un propósito que sea accesible, o sea, fácil, porque además estamos en una realidad donde también un factor es que las personas ya leemos menos. Sí. Entonces tiene que ser como más dinámico, que creo que ese era un poco de los propósitos, pensando yo principalmente, a ver, que esta historia... El otro día estaba pensando eso, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo se vuelve un libro un bestseller? Un bestseller se vuelve porque cuando alguien lo lee, le deja algo en su vida. Sí. Entonces, no es solamente porque venda no sé cuántos tirajes. Y yo decía, ¿cuál es el reto realmente? Que pueda yo tocar el corazón de la persona que lo lea y trascienda en decidir algo que le va a ayudar, ¿no? O sea, y empezando... Te digo, por mi marido y por mis hijos. Y desde luego por mí, porque es un crecimiento tuyo, interno, en donde te redescubres y descubres cosas y que quizá para muchos hay asociaciones, fundaciones, quizá para mí la generosidad de dar fue a través de mi familia, ¿no? Y cada uno tiene unos espacios distintos dependiendo de lo que te toque y cómo estés, ¿no? Pero estoy convencida que en la vida venimos a hacer proyectos grandes y esos proyectos grandes no son vistos por todo el mundo y no necesitan ser vistos por todo el mundo, sino por ti mismo. Entonces, el libro yo autopubliqué, de hecho ahora le voy a hacer unas modificaciones porque les digo que entre todo esto, por ejemplo, en la portada está en Amazon, tanto digital como impreso. La verdad es que ahorita tengo un inconveniente porque como los imprimen de Estados Unidos, los libros vienen de Estados Unidos. Ya estoy buscando una imprenta aquí en México, ya tengo un contacto en Gandhi también para distribuirlos en distintas librerías, porque eso también me ha faltado, pero creo que, como les digo, ha sido un proceso porque justo al año, un detalle que me decía una amiga en la portada, ¿no? Que ve esta parte divina, poner aquí, o sea, me dice, ¿quién es Wendy Aguilar, no? De entrada. Bueno, pues Wendy Aguilar es atleta olímpica.
Y eso ya te dice algo. Y poner un símbolo de Atlanta. Fue a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y poner un símbolo en donde diga es mexicana. Sí, ¿no? que tengas esas Que pequeñas tenga referencias. esas referencias que cuando tú ves la portada de entrada y dices, es una atleta olímpica. Y alguien que a lo mejor diga, quiero dedicarme al nado sincronizado, que también le llame mucho que más les esa llame la atención. Claro. Entonces, creo que me ha ayudado antes de lanzarlo a librerías y que, por ejemplo, me quería ir a Guadalajara a la film y yo dije, igual no es el momento, puede ser que lo planeé para el siguiente año porque va a ir madurando todavía más y si tengo ya el contenido del segundo libro y tal, por eso te digo, es como de paciencia y de disfrute. 100%. Entonces, y no sabes cómo me han enriquecido, que eso también es valiosísimo, como cada una de las perspectivas de quien lee el libro, de que oye una conferencia, este detalle de la portada, que ahorita lo estoy viendo con el portadista, que la ventaja también de Amazon es que yo, por ejemplo, puedo pedir un tiraje de 50 libros, pon tú, con un precio especial como autor, no me lo cuentan como venta de Amazon, pero no pasa nada porque yo puedo distribuir. Otra cosa es que yo puedo mandar libros o sea, de aquí a España y me los imprimen en España. ¡Ay, súper! Entonces, el costo del libro, o sea, también si quieres hacemos otro podcast de toda la, Me encanta la producción, la producción, las ventajas y sí. desventajas que tienes, el tener una editorial o no tener una editorial. Al final, Wendy Aguilera es una desconocida que se está abriendo las puertas y tocando por donde sea y que vas llegando, ¿no? Así como ahorita con la invitación de Rox, o sea, no sabes, y el Instagram está impresionante porque te empiezas a conectar con mucha gente y empieza a ver un contenido muy valioso. Claro, también. claro. Entonces, esas observaciones del libro, me tocó en un grupo de lectura, de estos que hacen grupos de lectura de... Sí, club de libro. El club de libro, no, encantadísima Nadia, me dio muchísima retro, desde otra visión como más literaria, ¿no? De decir, Wendy, me hubiera encantado que escribieras un poco más tus emociones a la hora que estabas justo parada en la tarima y antes de escuchar la música, ¿no? O sea, cosas así que dice, y que me vayas metiendo más en ese rol, ¿no? Entonces, todo, te digo, es mejorable. Ese tipo de comentarios, te juro que ayudan un montón, porque lo hacen con mucho cariño y ven el impacto. Y me decía, Wendy, te prometo que nunca había subrayado el libro. Y hay una frase donde yo pongo, o sea, todas las cosas que dejas de hacer, tu adversario te está llevando ventaja, ¿no? Claro. Entonces, hablando un poco del entrenamiento, yo aquí el reto del libro es que yo tengo que escribir 1000 palabras diario. Ok. Entonces, en realidad yo terminé el libro en 3 meses, escribiendo así rutinariamente, y a veces estaba en blanco, o sea, no sabía qué escribir. ¿Y en qué me quedé? ¿Y cuál era la idea? Y de repente me surgía la inspiración y bueno, o sea, ¿no? Y después ahí viene el proceso de que alguien lo lea, te empieza a dar retro, que también, fíjate, en ese proceso me reencuentro con una pedagoga, una colega, que ella es más académica, ha escrito libros, y yo me acuerdo que hice el primer borrador, ¿no? O sea, el primero que ni siquiera me regresé a releerlo, o sea, como iba, y le doy y le digo, oye, necesito que lo leas, porque además a ella le tocó justo estudiar conmigo cuando estaba en ese año del 95, preparándose para el 96, ¿no? Entonces digo, oye, léelo y dime, igual es una churrada o algo así como, oye, Wendy, mejor quédatelo para tu familia, porque yo sé que me lo vas a decir. Y lo terminaba de leer, pero además, o sea, faltas de ortografía, esas cosas de redacción que faltaba pulir. Pues yo dije, antes de seguir en la siguiente etapa, pues necesito que alguien que no. Y volteé y me dice, Wendy, claro que lo tienes que publicar. Me dijo, y además acabo de entender algo que yo no te entendía, a pesar de irte acompañando en ese año olímpico. Entonces, por supuesto, estuvimos trabajando un año, la verdad íbamos muy de la mano. Ella se enferma y murió hace 2 años. Entonces también tiene su historia, la misma historia del libro, ¿no? Yo tenía una presentación incluso en Europa con este grupo de personas que escribíamos el libro, porque eran de diferentes zonas del mundo, y pues yo lo dejé como en stand-by, como que también decía, tengo que vivir este duelo, este dolor, y lo que representó haber estado acompañada de esta amiga y pues que le vino una enfermedad así muy rápido y que sé que desde el cielo pues ella me va a acompañar, ¿no? 100%. En este proyecto que creo que va para justo hacer que la vida de las personas sea mucho más trascendente, mucho más plena.
Me Esa es encanta la idea. eso. Qué me bonito, encanta. qué bonito. Y entonces, el nombre del libro, ¿dónde ahorita lo pueden encontrar? Está en Amazon, Entrenando para la Vida, Wendy Aguilar. Les voy a dar, tengo también mi página web que también Ujú. te dirige, que se llama igual, entrenandoparalavida.com, Ujú. y mi Instagram es entrenar para-la vida. Entrenar Eh, guión bajo. Para Ajá, la vida. es entrenar para Entrenar para guión bajo la vida, porque según, Súper. o sea, digo que hay diferentes versiones, o sea, en entrenarnos para el amor, entrenarnos para la amistad, Ujú, entonces, ujú. esto Para era nado en general, sincronizado, entrenarte exacto. para el deporte, entrenarte para la empresa, entrenarte para, ¿no? O sea, todos nos estamos entrenando Pues para la vida también. Muchísimas exacto. gracias, Wendy. Qué placer tenerte aquí, placer platicar. Para toda la gente que nos esté escuchando ahorita, que seguramente disfrutaron este episodio al igual que nosotras, corran, pidan su libro, métanse a la página web, sigan a Wendy en sus redes sociales para que vayan teniendo día a día todo lo que justamente puede servirles para su entrenamiento de la vida, que esto no para, no termina, seguimos entrenándonos. Wendy, qué placer, que sigan los éxitos. Disfruta, sigue disfrutando este proceso, ¿no? De este bebé, de los Del que de los sigue. pasados, ¿no? Y del que sigue y de todos los triunfos y éxitos que vienen todavía para ti, los aprendizajes también, esta trascendencia que estás teniendo pues con tu familia y con toda la gente que a lo mejor y no tienes ni idea que le estás cambiando la vida. Claro. Qué impacto, qué orgullo y pues muchas felicidades, qué gusto tenerte aquí. Sí, No, muchísimas gracias gracias. por venir y estamos esperando para el siguiente bebé. Seguramente, No, sí, encantada, seguro, ya. seguro. También ya me urge escribir. Aquí nos vamos a ver y encontrar para pues seguir platicando de eso, Wendy. Muchas Ay, gracias. feliz. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Y gracias a todos los que se conectaron, emprendedores. Nos escuchamos la próxima semana en Emprendidísimos. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Emprendidísimos y escuchar este y todos los episodios en nuestro canal de YouTube y en podcast en Spotify también. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Bye. Ay, ya no sé ni cuánto tiempo era.